Saludamos a Guido Rodríguez Lugari, abogado, comunicador y analista político, quien se desempeñó como director de auditoría de la Autoridad del Canal de Panamá. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Siempre es un placer colaborar con. ¿Cómo reciben en Panamá la designación, la nombración de este futuro embajador Kevin Marino Cabrera por parte del presidente Donald Trump? Bueno, con algo de sorpresa, varios motivos. Primero, porque es una persona muy joven, tiene apenas 4 años, su experiencia en manejo es prácticamente inexistente. De otra parte, también ha tenido algo de experiencia con el condado de Miami-Dade. En una entrevista reciente decía que el mayor logro que ha tenido, él considera que es haber sido la máxima áreas residenciales y recreativas de 35 millas a 25 millas. Entonces, con algo de cautela, tiene que pasar todavía el proceso de ratificación por parte del Senado de los Estados Unidos y tiene que pasar el proceso diplomático que se le conceda el beneplácito por parte del gobierno de Panamá. Hoy el presidente José Raúl se mostró sorprendido, nominado como embajador, ¿no? Su hijo es más joven que su hijo. Entonces, habrá que ver, ¿no? Es muy claro que el mensaje de Donald Trump hacia Panamá ha sido un mensaje un tanto agresivo. Así no se trata a un país que es aliado de Estados Unidos, que ha sido un aliado durante más de un siglo, casualmente a raíz de la construcción del Canal de Panamá a partir del año 1904. Vea, si le parece, le propongo que vayamos por partes, porque usted me plantea un tema bastante interesante y era la primera reacción del presidente panameño José Raúl Mulino, reaccionando a esta nominación de Kevin Marino Cabrera como próximo embajador de Estados Unidos en Ciudad de Panamá. Se refirió a él como el muchacho embajador. Escuchamos lo que decía, queremos revivirlo para nuestros televidentes. Claro. Vi lo del muchacho embajador, menor que mi hijo, me sorprendió. No tengo más nada que decir. Cuando llegue el momento de evaluar su beneplácito, pues podré enterarme un poco más de su trayectoria, etcétera. Y eso pues toma todavía algunos meses en función de que allá los embajadores son ratificados por el Senado y creo que hay audiencias, etcétera, así que ya veremos. Usted al inicio de esta conversación justamente reconocía la sorpresa que había abierto en Panamá la nominación de este nombre, porque estamos hablando de un político de 34 años. Y causa sorpresa, en efecto, porque en los últimos días Donald Trump ha mojado muchísima prensa al, digamos, poner en la primera línea de debate al Canal de Panamá, sugiriendo incluso que podría recuperar Estados Unidos, dice él, el control sobre esta ruta marítima. Sorprende porque quizá al haber puesto Panamá en la primera línea, quizá de su agenda, por lo menos durante estos días, nombrase un político sin experticia en materia diplomática. Sí, por supuesto. Con esas declaraciones tan agresivas que ha hecho Donald Trump, hizo sugiriendo, tal vez amenazando, retomar el control del Canal de Panamá, algo que es viable desde el punto de vista del derecho internacional. Por lo menos que se esperaba que iba a designar a un embajador con algo de experiencia diplomática. Y entonces eso envuelve también parte de sorpresa, preocupación, porque no sabemos cómo se vaya a manejar la relación de este embajador con el gobierno de la República de Panamá. Ahí escuchaba al compañero comisionado también, el designado embajador, diciendo que es un hombre muy trabajador, ojalá sea estudioso para que pueda ayudar a salir al presidente electo Donald Trump de la serie de equivocaciones que aparentemente adornan su discurso. Es que insiste en señalar una serie de cosas que son absolutamente falsas. Por ejemplo, no es cierto que hayan muerto 38,000 estadounidenses durante la construcción del Canal de Panamá. El número total de muertes que hicieron durante ese periodo de 1904 a 1914
se calcula o se estima en unas 5.600 personas. La mayoría no eran estadounidenses, eran trabajadores de las islas del Caribe, incluso de España, Galicia, incluso chinos que vinieron a trabajar en el canal de Panamá. Entonces, ese es el primer error. El otro error es el de la presencia, la supuesta presencia de soldados chinos en Panamá. Eso no es cierto. Eso es un mito absolutamente falso. Aquí lo que sí ha habido, sigue habiendo, por ejemplo, en el mes de noviembre, en la base aérea de Howard, que hoy es un complejo económico comercial llamado Panamá Pacífico, estaban apostados unos aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, unos Hércules. Entonces, porque Panamá tiene una cooperación con Estados Unidos, el área del tapón del Darién, para el tema de la migración y para el tema del control del tráfico de drogas. Entonces, no es cierto que aquí haya presencia de Chile. Entonces, el señor Trump, ojalá, trabajador como dice su compañero, lo que haga es ponerse aquí sobre la situación del canal de Panamá, sobre la situación de Panamá, sobre la presencia china en Panamá que se limita a la embajada, tal que hay en Estados Unidos, embajada de China, por supuesto, a inversiones que hacen empresas chinas que han ganado contratos de construcción de infraestructura pública en Panamá. A eso se limita. No hay ninguna injerencia en el manejo del canal de Panamá por parte de la República. Es importante discutirlo precisamente porque pues, ha sido una de las principales críticas del presidente electo Donald Trump. Incluso en su mensaje de Navidad saludó a lo que él llamó como los soldados chinos en el canal de Panamá. Esto justamente tuvo respuesta el mismo día de hoy por parte del presidente panameño, quien rechazó la exigencia de Donald Trump de bajar los peajes a los buques estadounidenses que cruzan el canal de Panamá. También negó justamente lo que está diciendo Guido Rodríguez el lugar al hablar de la supuesta injerencia de China en las operaciones de la vía interoceánica. Escuchemos. La respuesta es no, porque en el canal los peajes no se hacen al antojo del presidente ni del administrador. Hay un proceso establecido para fijar los peajes del canal que se ha respetado desde el día 1 hasta la fecha. Es un proceso público y abierto. Yo los invito, creo que este año, el año 2025, habrá unas audiencias, ¿verdad? Aquí está el ministro del canal que les puede dar más detalles. Yo he participado como panameño común y corriente en 3 audiencias de aumentos de peaje. Ahí van comerciantes de carga importantes que mueven carga por el canal y que a nadie le gusta, por supuesto, que aumenten peajes. Usuarios importantes de América Latina, como Chile y Ecuador, que son quizás los más vocales en materia de presentar sus puntos. Es importante discutirlo y justamente estamos hablando con Guido Rodríguez Lugari, quien es, o fue más bien director de auditoría de la Autoridad del Canal de Panamá. Y aprovechando esa posición, esa experiencia que usted ha tenido, yo sí quiero preguntarle cómo se fijan las tarifas para el cruce de buques en el Canal de Panamá. ¿Hay influencias externas? ¿Es tan fácil como que un país llegue y dice queremos o exigimos que se bajen las tarifas? No, eso también es bueno desmitificarlo un poco. Tal como explicaba el presidente José Raúl Mulino, el proceso de fijación de las tarifas del canal se hace de manera negociada. Se hace de manera negociada con armadores, navieras usuarias del canal y con una junta asesora en donde incluso participa un almirante de la Armada de los Estados Unidos. Y ese es un proceso que es absolutamente transparente. Ustedes entran a la página web de la Autoridad del Canal de Panamá, van a encontrar que incluso hay una calculadora de tarifas y están publicadas todas las tarifas. ¿Qué ocurre? A raíz de la sequía, ese es otro tema que también vale la pena analizar con detalle, a raíz de la sequía que hubo por el fenómeno del Niño, estuvo, digámoslo así, un poquito exacerbado por el cambio climático. El canal se vio en la necesidad, la Autoridad del Canal de Panamá se vio en la necesidad de restringir los calados y también de subastar espacios, porque ya no estaban transitando los 38, entre 38 y 42 buques que transitan habitualmente, sino que había una restricción. Y entonces se subastaban los espacios.
y la gente pagaba por esa subasta. Entonces, es un tema de competitividad, pero además es un tema del mercado. Si el mercado no quiere pagar las tarifas que cobra el Canal de Panamá, puede hacerlo, tomar la ruta larga, efectivamente a través del Cabo de Hornos, o puede optar por directamente desde Asia, de China, donde están las fábricas que llevan en su mayoría, China e India, que llevan en su mayoría los bienes que consumen los norteamericanos, los estadounidenses, por transportarlas directamente a los puertos de California y de ahí por tierra, ya sea en camiones o en tren, hacia la costa este donde quedan los centros de distribución. ¿Por qué no lo hacen? Porque todavía les sale más económico usar la ruta del Canal de Panamá. Entonces esto es un tema de competitividad, de mercado. Llama la atención poderosamente que un presidente de un país capitalista, presidente de derecha además, de un país capitalista, pretenda fijar él las tarifas como se hacen en los países comunistas. O sea, aquí las tarifas del Canal de Panamá las fija el mercado y las fija conservando los criterios de competitividad, de mantenimiento y de modernización del Canal de Panamá, que es la garantía que tienen los usuarios de que la vía se mantenga operativa y abierta para todas las naciones como manda el Tratado de Neutralidad. Ahora, la participación china, ¿qué tanto ha incomodado a Donald Trump? Usted me decía, y lo decía el presidente panameño, no es cierto que haya presencia militar de los chinos en el Canal de Panamá, pero sí reconocía la participación de empresas chinas a través de contratos y sí que ha desatado algún tipo de preocupación, ¿no? La creciente influencia, la creciente presencia china en la región. Simplemente recuerdo yo el caso del megapuerto de Chancay que fue abierto recientemente en el Perú con ocasión de la cumbre de la PEC en Lima. ¿Qué tanta influencia tiene China a través de esos contratos comerciales en las tarifas del Canal de Panamá? No, ninguna influencia en la fijación. China, empresas chinas, que hay que decir, no es el gobierno de China, empresas chinas han obtenido por licitación tanto concesión, bueno, empresas chinas de Hong Kong, cuando Hong Kong era una colonia británica, ¿no? En la participación y operación de dos puertos, específicamente el puerto de Balboa en el Pacífico, en el Caribe, el Atlántico. Pero no son monopolios tampoco, porque enfrente del puerto de Balboa en el Pacífico está el puerto que opera la Autoridad Portuaria de Singapur, la antigua base militar de Rodman. Y en el Atlántico también tienen amplia competencia, hay más de 6 puertos, y en ambos lados hay puertos de cruceros que no manejan tampoco esas chinas. Entonces, hay un poco de mito en eso de la presencia. Y ahí ha habido, evidentemente, como ha habido en toda Latinoamérica, a raíz del interés de China, de la estrategia que ellos han llamado la ruta de la seda, de tener que sus empresas compitan en contratos, en licitaciones para obtener obras de infraestructura. Y eso es lo que están haciendo. Por ejemplo, el cuarto puente por el canal, que va a cruzar encima del Canal de Panamá, ¿no?, está siendo construido por un consorcio de empresas chinas. Pero aquí, por ejemplo, la línea 3 del metro la está construyendo un consorcio formado por Hyundai de Corea del Sur. O sea, y eso no le incomoda al señor Trump. Él tiene como una fijación con China, que es que ha hecho negocios. Yo sé que, por ejemplo, la ropa que él mandaba hacer antes, yo no sé si todavía lo tenga esa línea, que su marca era hecha en China. Entonces, la verdad es que no alcanzo a comprender esa fijación que tiene con China. Yo puedo entender, igual que el presidente José Raúl Mulino, que puede haber una preocupación política, pero de ahí a emprenderla y a arremeter contra Panamá y contra el Canal de Panamá, unos sueños de opio, no se puede llamar de otra manera, eso de tomar el control del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es de Panamá. Sí. Fue administrado por Estados Unidos durante 75 años, pero desde hace 25 años lo administra Panamá y lo administra con eficiencia y con competitividad. De acuerdo. Preocupante, en todo caso, lo que vaya a pasar a partir del 20 de enero, porque si bien el presidente de Panamá decía, nosotros no podemos hablar con Donald Trump porque no está en la Casa Blanca, pues eventualmente va a terminar llegando y regresando al poder en Estados Unidos. Era Guido Rodríguez Lugari, quien fue además director justamente de auditoría de la Autoridad
del Canal de Panamá. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos en Ciudad de Panamá. Cómo no, muchas gracias.